cuando al rato estaba yo hablando del hecho que me cortaba un poco del mundo exterior, entre comillas, es decir una cosa, por ejemplo. Yo estaba a esa época no leyendo mucho teatro, estaba leyendo mucha poesía en general. Eso fue como mi fuego de mi alma, de mi corazón de actor. Y yo trabajaba los textos que trabajábamos en el Teatro en sí, del Sol a la época. Pero yo tenía muy poca lectura sobre el teatro, sobre la actuación. Nada más unos libritos de notas de Antonin Artaud, El teatro hizo doble, por ejemplo, que es el textito de Louis Jouvet, quien durante la Segunda Guerra Mundial hizo una gira que inició en México para ir hacia Argentina con su tropa de actores franceses, y a esa época escribió ese libreto que se llama Escucha, mi amigo. Escucha, amigo, que son notas compartidas de pensamientos de un actor diciendo, tú tienes que ser mi amigo para hacer teatro. Mi amigo, mi amiga, digo, pero... Sí. Y había las notas entonces de Jean Vilar, quien, bueno, oficialmente dijo, yo no acepto pareja en mi compañía. Si ustedes tienen amantes en la compañía, yo no lo quiero. Yo no lo quería, no lo quiero saber. Porque aquí estamos por teatro. Una pareja puede meter el fuego al teatro. Y no voy a arriesgar por una... Entonces, no lo quiero saber. Si lo sé, le saco de la compañía. Entonces, dices, tú eres joven y lees eso y tú dices, era un tirano el tipo. Yo pensé Pero que después lo entiendes. entonces, bueno, a lo que voy es que me salí del Teatro del Sol porque descubrí el amor en el teatro y ese amor fue incendiario en el Teatro del Sol. Entonces me quedó un poco misterioso porque, bueno, ahora es una parte íntima de mi vida, pero bueno, de hecho encontré una actriz mexicana al Teatro del Sol y estábamos de pareja juntos, actuábamos juntos, etcétera, pero bueno, vamos a decir que decidimos de salir de la compañía para vivir nuestra vida y descubrir lo exterior. Sí. Teníamos más de 35 años y efectivamente estuvimos confrontados a la época en París a ese sistema oficial del teatro y nosotros éramos un poco como gitanos, seguramente con mundos artísticos interesantes, una trayectoria interesante, experiencias bellas, seguramente con talentos, pero completamente perdido y no sabíamos que, porque estábamos durante años en una estructura muy específica que nos ofreció el Teatro del Sol, y afuera de esas estructuras nos dimos cuenta que no existíamos. Digo, no sé si me explico. Es muy fuerte. Entonces, para los castings de cinema, de series, era demasiado, solamente era yo demasiado teatral. Dije, puta, entonces no tenía chamba. Para los otros teatros no les interesaba porque había trabajado debajo de los mismos ojos de una misma directora durante más de 10 años. Entonces la gente dijo, no, no podemos trabajar con él o ella porque nos va a costar demasiado tiempo a hacerles entender lo que queremos. ¿Por qué? Porque vimos que en el sistema oficial una obra de teatro se monta en un mes, porque implica la cosa de dinero. No hay dinero, es tiempo, y el Teatro del Sol teníamos el lugar y teníamos la extensión así del tiempo, de los tiempos. No, pero nos dimos cuenta que éramos en un lugar excepcional
pero que funcionaba de manera completamente excepcional Sí, en ese mundo del teatro nacional francés. ¿Me explico? De hecho, es interesante porque todavía allá, ahora cuidado, estoy hablando de la ciudad de París, sí, la sí, sí, magnífica sí. ciudad, porque efectivamente la gente, lo que escuché que había más dinámica, era efectivamente un poco como el, como aquí en México, cuando a lo que te referías, es decir, afuera de París. En el sur, había gente que estaba luchando en una casa con teatro, estaban haciendo su teatro, pero dentro de París no, porque París se transformó también. Sí, En cuanto a los años, se volvió una ciudad más y más cara. Es por eso que empecé esa conversación nuestra con ese clima en cual he crecido en París, sí, porque era todavía un París donde había posibilidad de de tener una vida artística. Eh, es decir, con poco dinero, pero con el tiempo todo se volvió demasiado caro. Entonces la gente hasta hoy, y hoy, digo, a pesar de ser un gran abogado, gran abogada o gran banquero en París, o si tienes un restaurante de lujo, no sé cómo puedes vivir en París. sí, Estoy exagerando un poco, pero es que... Pero a la época tratamos quiero insistir sobre eso, de encontrar nuevas formas de sí, hacer teatro a nuestra disposición. Ok, encontremos, de hecho, una especie de rechazo global en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque veníamos de, de otro sistema. de otro sistema que adentro de París, que era un sistema más oficial, no funcionaba. Uh, ahora, yo tenía amigos, por ejemplo, que salieron del Teatro del Sol y que lucharon a hacer sus propias compañías y que lo lograron más o menos durante un tiempo. Pero francamente no todos tienen esa posibilidad. Yo digo, de ser director, productor, Sí, yo no sabía cómo hacer. Yo sabía actuar, pero no sabía cómo hacer ajá, en frente de gente que me miraban un poco como de, 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 de encontrar un sistema un poco mamón, un poco así. sí, No sabía cómo hacer. Estaba todavía... Entonces, por ejemplo, había esa cosa increíble que esa chica mía a la época mexicana eh, involucró el edificio donde vivía, estamos hablando de París, donde vivía Molière, el gran autor francés Molière, que ese edificio, esa vieja casa, de hecho es la casa donde se murió Molière. No se murió en escena, como dice la leyenda. Digo, empezó sobre el escenario, pero se murió en esa casa, que era a 100 metros de la famosa Comédie francesa. Es el Teatro Nacional Oficial francés. ¿Okay? Y había varios cuartos, obviamente, había una grande escalera y varios cuartos. Ya a la época, entonces estoy hablando de eso, inicio 2000, hace casi 20 años. No, un poco menos, como, bueno, no, porque salimos del teatro, no, perdón, salimos del teatro en 2003, entonces era como 2005, 2006, algo así, no me recuerdo bien, pero bueno. Reunió unos jóvenes actrices, actores, y ella organizó una especie de festival que se llamaba, era mexicana, entonces llamaba el Festival Monarca. En cada cuarto, en ese edificio, había una obrita que no duraba más de 20 minutos.
improvisada, construida, un extracto de una escena, cosas, y tuvo mucho éxito. Era muy, digo, duró un tiempo. Tuvo éxito, es decir, periodistas de teatro famosos vinieron, la gente vino en ese barrio rico y lujoso de París, cerca de la Comédie Francesa, para ver un teatro artesanal. Ganemos un poquito de dinero, no tenía más compañía, entonces dejamos un sombrerito y la gente quería dar, pero nos funcionó. En París realmente era algo un poco dramático que se ofreció hacia mí, porque yo era parisino, crecía en París, tomé mi vida artística, pero vi poco a poco, pero bien rápido, que todo estaba cerrado en París, para mí, como actor. No quiso yo ingresar, hasta que no me lo propusieron, pero ingresar a otra compañía de teatro. ¿Por qué? Porque había pasado más de 12 años en una Exacto. compañía. Digo, es que conocía los sistemas de una compañía teatral, etcétera, y no quería mi independencia. Eso también puede parecer pretencioso, pero no, yo creo que en algún momento necesitas de nuevo volar por tus propias alas, pero no tuve los medios. Ahora, para contestarte bien, porque se concretizó y se confirmó con el tiempo. En París, a lo mejor me equivoco, es mi punto de vista, pero lo que percibí es que yo conocí en ese París de artista bohemia, joven, donde había muchas posibilidades, donde había varios sistemas para sobrevivir. Y más el tiempo pasó, hubo solamente un sistema. Un sistema, ¿qué es un sistema? Es decir, trabajas, vas al banco, trabajas como funcionario, o trabajas como actor, como funcionario en teatro, o un actor famoso en cine, y tienes tu dinero. Ujú. Más y más, con el tiempo que pasó, hubo un solo sistema, y o haces parte ¿El sistema o de estás ese fuera? sistema, o estás afuera, y allá. Porque la gente aquí no conoce a fuerza a París, el sistema allá, dice, París, pero allá, si estás afuera del sistema, te mueres. Te mueres porque no tienes, porque la vida es la vida cotidiana para pagar tu renta, para las rentas, la comida, todo se volvió demasiado caro. Entonces, si no ganas lo suficiente, no sobrevivís. Hoy, 2021, por eso que hay tantas, lo que escuchamos, tantas manifestaciones, Manifestaciones, marchas. enojos de la gente del pueblo, de los campesinos que se matan, se suicidan porque no alcanzan. Entonces, o haces parte del sistema, que a mí me da, de hecho, asco además, y si no haces parte, no puedes trabajar. Y, no puedes, y allá estamos hablando de París, que mucha gente está fascinada por París, hay que saber, el otoño, el invierno en París, pasas 7, 8 meses en el frío, gris, te pega la mente también, ¿no? Sí. Bueno, hay el lindo cafecito parisino que son súper lindos, pero ya que te vale casi 100 pesos un café, que sí, 4 o 5 euros en una terraza. Bueno, más bien exagero un poquito, pero así es el orden de los precios. Y ves gris, frío, humedad y la gente que se queja todo el tiempo y que algún, porque no eres el único, obviamente, en ese caso. Y Sí. descubres también una pinche competencia entre actores y la gente que creía que eran tus
amigos, amigas, hermanas, hermanos. No, 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 no. Ves una pinche competencia, la gente que tiene esa gente, agencia, lo que no, 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 no. Tú quieres tener un agente, los castings que te llamas, los que no te llamas porque te das cuenta que no es basado sobre tu talento, es basado sobre tu nombre, tu cara. Eres famoso, te tomamos, porque ahí Sí, involucramos dinero. Ok, sí, es muy, Nicolás, eres muy, ok, eres muy lindo, pero no nos interesa. Y hablando de mí, pero las chicas, las actrices, es medio, de hecho, peor y más violento. Entonces, cuidado, porque no estoy hablando que a la época que venía a México, ujú, no había radicado a México. No fue la época que nos ujú, conocimos. No, no. Era antes. Yo venía, era de pareja. Yo creía todavía en esa historia de pareja, no mía, pero historia que estamos de pareja toda la vida, ¿sabes? No. Era sin contar del hecho que mi novia era mexicana, regreso en su rollo familiar, cultural, ingresó en la compañía nacional. Yo estaba todavía estaba todavía parecido. No, yo estaba en México y cuando me llamaron para ir a trabajar allá, iba. Los boletos eran caros, pero tenía un poquito de ahorros y tenía un amigo mexicano aquí, más joven que yo, que hizo un poco de cine, que tiene un restaurante de fish tacos en la Ciudad de México. Y, no, pero a la época lo acababa de abrir, de montar sus fish tacos, lo que me sorprendió. Dije, pero ¿cómo vas a pagar la renta de un restaurante? Ah, pero aquí se puede, porque en París una renta de un comercio. sí, Y él también vivía en París, ¿se recuerdan? Yo estaba hablando del hecho que vivamos comunamente en departamentos muy chiquitos. Aquí también digo, pero encuentras posibilidades aquí, encuentras espacio. México es mucho más grande que... ¿Por qué? Porque México es mucho más grande que París. sí, Punto. París es un barrio... Estoy exagerando otra vez, pero es una... Vamos a decir, París son unas colonias de la Ciudad de México, por ejemplo. Como dicen ustedes, ¿no? Tan alejado de Dios, pero tan cercano de los Estados Unidos. Pero en el sur también, cuando ves Europa sobre una mapa, ves Francia en el medio. Oh, Francia. Oh, América del Norte, así, sí, y América del Sur. ¿Qué es esa lengua? Ah, es México. Así. México hace 6 o 7 veces más, 6 o 7 veces más grande que Francia. Hay espacio. La ciudad de París son 6 millones de habitantes. ujú, Bueno, ok. Entonces veo a ese amigo y veo la gente aquí, no hablaba bien, iba a decir español, bueno, mexicano, pero vi que eso lo noté inmediato, la gente ahí en los barrios de México en general, digo por los que me miraban a mí o que me daban ujú, atención, eran muy amables. Una amabilidad que había perdido de vista desde lejos en París. La ujú. gente más mamona de manera global en París. Digo, más mamona, no es más mamona, no, es mamona, Ajá, punto, digo. Yo hizo parte de los parisinos, espero que no haber sido ese. Bueno, y veo que ese amigo vive, no me voy a extender sobre él, no es el tema. Al parecer tenía
medios, digo, era más joven que yo para abrirse un comercio, y estaba viviendo, compartiendo una casita, un edificio de renta con 3, 4 tipos. Era del norte de México. Ok. Son del norte. ¿Y a qué se dedican? Bueno, luchamos por la vida, etcétera, pero somos actores, nos gusta el teatro, hagamos cine, etcétera. Okay. Y el tipo me mira y me dice, me gustaría, eso va a contestar a tu pregunta. Me dijo, a la época tenía 25 años el tipo, yo tenía obviamente más de 10 de él. Y me dijo, quiero montar una obra contigo. Y dije, sí, pero no hablo bien. No, no, pero la quiero montar. Bueno, 2 días después tenía el texto, que era una obra de Tennessee Williams, traducida, obviamente. Eran las obras de juventud. Bueno, de hecho, él se plantó en las obras de juventud de Tennessee Williams. Y nos sacó 3, 4 obritas cortas. Cuando digo obritas, es que eran obras, un acto o 2 actos a veces cortas. Reunió en un par de días una actriz, un otro actor, él y yo. Y yo dije, sí, pero ¿cómo la vamos a montar? Como, bueno, ensayamos en mi casa. Y dije, en tu casa. Y tenía un salón, un espacio, digo, un espacio bastante grande en la planta baja. Ensayamos ahí. Ya estamos listos. Muy sencillo. Yo me dejé hacer completo porque me dije, me va a cambiar de todo. Y me dije, bueno, vamos a actuar en frente de los amigos, 10 personas. El saloncito de relleno de gente. No sé, había como 50 personas, 40. Digo, no sé, era muy atascado todo. Y yo dije, puta, pero eso en París no sé. Inmediatamente la policía vendrá diciendo, no, no es prohibido, no sé qué. Era posible aquí. Y hubo un tal impacto, actuamos una semana, que él me dijo después, tenemos ya un teatro aquí al lado, lo vamos a actuar, ¿te quedas todavía un par? Y dije, sí, me quedo en México, chingón. No había conocido todavía la palabra chingón en la época, creo. Esto vino un poco más tarde. Y, bueno, no hablaba bien, pero había trabajado mi texto, digo. Y actuamos en ese teatrito. Obviamente había como, no sé, 80 personas cada, no sé. Tú conoces ese teatro, lo conociste a la época, creo. ¿Cuál? Foro Luces de Bohemia. Ah, sí, sí, sí. Porque, digo, la instalación a la época, no seré capaz de decirte exactamente cuánta gente había, pero el teatro estuvo lleno, y eso me sorprendió. Y vino gente también del mundo del teatro mexicano, que no conocía por nada, de casting, etc. Y rápidamente una voz empezó a correr, a decir, esa obra no está mal, y hay... entonces eso me sorprendió y dije, pero ni estamos en cualquier sistema, y ya se corre una voz, no está mal, hay que ver, y de hecho, un par de días después, me contacta una castinera, y dije, pero, es que te vi en esa obra, bueno, ¿eres francés? Sí, soy actor francés. Nos interesa mucho. No está tan mal, con tu bigotito francés, no sé qué. Y dije, pero no hablo muy bien. No, no, no te preocupes. Y dije, pero ¿cómo es posible eso? Porque un actor extranjero en París. Sí, sí, tiene fama de que es muy Oh, difícil. oh, Sí, exacto. Si no hablas francés bien, entonces dije, pero qué. Pero esos son criterios falsos. sí. Pero para contestarte, y bueno, no voy a exagerar, pero vamos a decir que rápidamente, gracias a ese amigo al inicio, gracias a esa obra, gracias a Tennessee Williams, me empezaron a llamar para series. A la época que fue, me llamaron para una serie si no me equivoco, un proyecto más bien, de Jiménez Cacho,
sobre una serie en Tepito, cosas, bueno. Hubo varias cosas me llamaron y participé a algunas, unas otras no funcionaron, pero a mí me alumbró, me alumbró ese Sí, deseo de hacer. Dije, pero más bien aquí hay una solución. ¿Y sí, cuál es la solución? Es que encontré posibilidades de exacto. trabajar, de crecer aquí. ¿Y por qué? Porque en México, digo, lo que he percibido a la época, hay, y me di cuenta con el tiempo, lo que es real por la gente viviendo aquí, hay varios sistemas. Hay sistemas Ujú. underground de música, pueden Sí, sobrevivir. Digo, hasta la gente en los barrios aquí, el tema de la violencia, de la matanza, etcétera, es otra cosa, pero la gente aquí sobrevive en sistemas económicos, lugares alternativos. alternativos que ya no existen en París. Ujú. Este, en invierno en París, la calle donde crecí, si vienes mañana, un día, con mucho gusto, te enseñaré donde era una de las calles más populares a la época y se volvió hoy en una de las calles más caras de París, digo, de tienditas, y caminas en medio de las tiendas de vinos, de queso, de productos de lujo, de no sé qué, y ves tipos o tipas en el piso, en la nieve, sin saber si son vivos, muertos, y la gente pasando así. Te dices, wow, pero que si hablamos de una violencia, eso se llama violencia también. Iba, antes de hacer teatro, al inicio iba a conciertos, obras de teatro, obras de... Entonces aquí empecé a salir a esa época a ver conciertos de música rock aquí en México. Y me encantó. Yo fui, de casualidad, vi a tal lugar hay un festival de rock femenino feminista o no sé qué. E iba y había como 8 bandas o 10 bandas de rockeras mexicanas tocando, lleno de público, muy... y me encantó porque eso, yo lo había conocido, ese tipo de conciertos también parece alejado de nuestro tema. No, es igual. Es que yo lo había conocido en como los 80s en París. Yo tenía Ujú. 15 años, los 80, pero iba con... Y, uh, y, y vi, pero aquí vive todavía, existe un sistema, Ujú. hay rockeros, buenos, malos, no importa, pero encontré rápidamente una dinámica, encontré muchos jóvenes, eh, que, eres actor francés, yo soy, escribo sinopsis o soy autor de teatro. Y dije, pero bueno, en Francia no encuentras un autor de bueno, porque son, digo, son de, bueno, Sí, digo, me explico. Y aquí vi mucha gente con muchas ganas, soy director, quiero, sí, pero como que con Michel hago, y no lo digo despreciando la cosa, no, no, al contrario, a mí me fascinaba y dije, pero hacen cosas con lo poco que, y, y a otros con mucho que tienen, pero hacen cosas. No se preguntan cómo, digo, obviamente como todos se preguntan cómo vivir, etc. Pero adiviné algún momento rápidamente que había manera de poder no correr tras el éxito, pero de poder ganar un poco su pan con sus tortillas aquí. Había manera y de echarse, a veces encuentro un vasito de mezcal, comiendo tacos, no sé qué. Había posibilidad había más posibilidad que en París, punto. ujú. Había más posibilidad que en Europa.